raro sentado acá. Hoy te ubicaron en el medio. Hoy estoy en otro lugar. Bueno, como saben, esto es el Mundo de Mente, como siempre todos los jueves. Acá les voy a presentar a mis compañeros. Marce, después de tanto tiempo, ya lo teníamos. Después de tanto tiempo ya recuperando la posición, ahora fijo ya como corresponde. Volvimos al ruedo. Bueno, y también tenemos para presentarle hoy a una persona que ya nos acompañó en otras ocasiones, Gabriela Abunda, profesora acá de Derecho Internacional, que nos va a acompañar. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de Derecho Internacional. Derecho Internacional. Como siempre, ¿no? Como siempre, pero... Un poco más focalizado. Sí. En una clase de consulta, vamos a hacer una especie de clase de consulta online. Vamos a ver cómo sale eso, sí. ¿Vamos a ver qué sale de acá? Sí. Esperemos que sirva. Sí. Bueno, esto como yo había comentado en mis historias de Instagram, no sé si llegaron a ver mucho, que la materia se rinde el martes. El martes, sí. El martes a las 9. Perfecto. Vamos a estar, Gabriela y yo en la mesa, así que... Tenemos unos cuantos anotados. Ya hay varios así que anotados. Si quieren aprovechar para las consultas, este es el momento. Sí. Las consultas las estamos viendo por YouTube, las vamos a ir leyendo, o por Instagram, y si no, hacemos un repaso de los temas que hay que ver para el final. Después les sirve, les queda acá y... Exactamente. Puede llegar a servir. Yo te iba a decir, podemos empezar con un repasito, y después, a medida que la gente vaya preguntando, si me quieren mandar también a mí por privado, no hay ningún problema, vamos pasando las preguntas, todo. Sí, perfecto. Primero, comentar, porque hay mucha gente que nos ve de afuera que le resulta raro esto de un examen final. Bueno, acá en Argentina se usa mucho el tema del examen final, que es al terminar el cursado y regularizar la materia, es decir, haber aprobado los parciales y tener la asistencia reglamentaria, te accede a poder rendir el final de la materia, que es donde entran todos los temas que están en el programa de la materia, y el examen es oral. En nuestro caso, nosotros vamos a ir viendo cuáles son con Gaby ahora vamos a hacer un repaso o a mencionar cuáles son el contenido mínimo que hay que saber para poder presentarse, ¿no es cierto?, dignamente a rendir el final. No es que solamente esto, aclaramos, ¿no? Pero por lo menos, ¿no es cierto?, con estos contenidos puede llegar el alumno a... Y lo mejor de esto es que aparte después queda. Después queda, claro, ya te queda. Lo pueden seguir viendo. Que va a ser el episodio 8, ¿no es cierto? Segunda temporada. Perfecto. Ahí justo comentó Dolo que prefiere que hagamos un repaso. Bueno, sí, vamos a ir haciendo. Facu. Sí, vamos a ir haciendo un repasito entonces. Bueno, la Gaby ya. Metete, yo arranco, pero dale tranquila. Sí, vamos a recordar siempre que no olvidemos el tema de la evolución histórica de lo que serían Primera y Segunda Guerra Mundial, que es una cuestión que por ahí no se le da importancia, porque uno dice, pero eso es de historia, cultura general, y sí, es historia y cultura general, pero también te da una base y un andamiaje a lo que es el derecho internacional público, y permite entender lo que es el derecho internacional contemporáneo, que es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando aparecen los organismos internacionales que tenemos hoy en día. Algo que siempre decimos en nuestras clases, cuando nos toca dar esta unidad, es que la historia es transversal a la materia de derecho internacional público, no podemos separarla. Entonces necesitamos sí o sí ese andamiaje, como acá dice Marcelo. Y en esto aprovecho para recordarles a todos ustedes que cuando nos preguntan de dónde obtenemos esa información, los invitamos a recorrer el EVA. Hemos aportado numerosos trabajos nuestros al EVA de la cátedra, donde ahí hay una guía aproximada de cuáles son los hechos conducentes de esta historia de esta historia contemporánea, decimos que nos van a llevar al desarrollo de la materia. ¿Y dónde encontramos el contenido? Y ahí los invitamos también a consultar. Tenemos un cuaderno de cátedra, aprovecho para decirlo, que está en el EVA. Tenemos también el apoyo de un libro que está en biblioteca y que también lo hemos puesto digitalizado, que es Raúl Barbosa, que en uno de sus capítulos iniciales tiene el desarrollo de la historia. Y siempre se puede consultar cualquier otra bibliografía, libros y enciclopedias donde nos abonen o nos indiquen cómo se han dado, cómo se han desencadenado esos sucesos que hemos marcado ahí en las primeras unidades de
de la materia. Así es. También es importante lo que damos o lo que vamos viendo en clase, ¿no? Porque nosotros intentamos siempre abarcar o recorrer todo el contenido, es decir, guiarse. Si uno pudo tomar nota de lo que nosotros vamos dando clase, bueno, eso obviamente también sirve. Acá nos está preguntando Fran si queda grabado el video. Sí, que va a quedar grabado, va a estar siempre en episodio 8, segunda temporada, para consultarlo vamos siempre. a estar subiendo el link, aparte ya con el video terminado, todas nuestras redes, así que la pueden encontrar por ahí. Perfecto. Como decía Gaby, que mencionó el material donde se puede sacar, también nosotros en clase a veces mencionamos documentales, sobre todo para la parte histórica. Acá no es que a nosotros nos gusta algún libro en especial, porque la historia, bueno, hay muchos lugares. Lo que sí, conocer las fechas o los acontecimientos importantes que después nos permiten continuar con el recorrido de la materia, como por ejemplo ganadores, vencidos y vencedores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, qué organismos... Personajes que han intervenido en todos esos sucesos, personalidades, para bien o para mal, que han incidido en la historia. Claro, y quiénes eran, ¿no es cierto? Porque Importantísimo. si mencionamos uno de los antecedentes de la Carta de la ONU, de las Naciones Unidas, es la Carta del Atlántico, porque no es que la ONU, y ya arrancamos con el repaso, no es que la ONU nace, de un día para otro se juntaron 51 países y redactaron el tratado de la Carta de San Francisco. Hay unas cartas previas que van delineando o van creando y generando el contenido que después se plasma en la Carta de San Francisco. ¿Por qué Churchill y Roosevelt, por ejemplo? Claro, ¿y quiénes eran Churchill y Roosevelt, no es cierto? Claro. ¿Por qué dónde se juntaron? Y en secreto. ¿Por qué en secreto? Y porque iban perdiendo la guerra y tenían miedo que el enemigo los encontrara. Entonces se encuentran en secreto y hacen una declaración de principios, ¿no? Claro. Y después hay otras cartas más, la carta de Moscú, la de Dumbarton Oaks, Yalta, hasta llegar a la de San Francisco, que es cuando oficialmente nace la ONU. Y Argentina acá es un estado miembro fundador de la ONU. No ocurrió lo mismo con la Sociedad de Naciones, que Argentina tuvo, o sea, es miembro invitado, no originario, que se retira de la sociedad porque lleva unas propuestas de modificación de la carta que no son Esas tres mociones que las tres mociones que no se las aceptan, entonces Argentina no ingresa en la Sociedad de Naciones y posteriormente, años después, ya en el 32, ya el presidente Justo, de facto creo, envía una delegación para que Argentina ingrese en Sociedad de Naciones, pero ya la Sociedad de Naciones ya estaba media... venía herida de muerte, la Sociedad ya venía, por los acontecimientos que ya sabemos todos. De paso volvemos al punto, aquellos acontecimientos que se venían dando en Europa, y ahí podemos resaltar la aparición o la de dos figuras, el caso Hitler en Alemania y el caso Mussolini en Italia, junto con la situación de Japón, que bueno, cómo fueron conduciendo a sus países a lo que fueron esas políticas, en todo caso, en el caso de Alemania, de segregación, y en el caso de Italia, a esa imposición o ese modo de obrar que tenía Mussolini, que bueno, que llevaron después a esos totalitarismos europeos y cómo se fueron desencadenando los hechos en Europa. Bien. Por eso no dejen de ver ahí esta situación. Bien. Lo mismo en la Primera Guerra Mundial, perdón que diga, no dejen de ver cómo se desencadenó la misma, como este famoso asesinato del archiduque, ese atentado que sufrió, cómo desencadena la Primera Guerra Mundial y cómo se movieron los bandos en cuestión. Claro. El tema del nazismo es importante y ya vamos a pasar a otros temas y a responder una pregunta que tenemos Justo te iba a en decir. YouTube. Yo hoy estoy en carácter de ¿verdad? como moderador y de alumno también. Y porque... bárbaro, bien. Y no, de mencionar el tema del nazismo por los crímenes que se cometen, que después se crean los juicios, los tribunales de Nuremberg, donde se juzga o se acusa a los criminales nazis de muchos delitos, entre ellos delitos contra la paz, delitos de guerra, pero no aparece el delito de genocidio, porque todavía no existía la figura del delito de genocidio, que más tarde va a aparecer, para ya estar en la Corte Penal Internacional, que eso ya va más para la parte de guerra. Acá sí, Marquito, ¿querés leerla?
Sí, bueno, Francisco nos dejó una pregunta que decía, hola, yo quería preguntar si la OTAN necesita la autorización del Consejo de Seguridad para intervenir en un conflicto armado con alguno de sus miembros. Bueno, primero la OTAN. La OTAN es una organización, claro, una organización internacional que es militar y de carácter defensivo. Sí. La OTAN no es un órgano de la ONU, como primera aclaración. Son dos órganos completamente distintos con fines diferentes. Ahora, la OTAN en su momento se crea en el 49 para contener al comunismo en Europa. Cuando el comunismo cae, en los 90, la OTAN reformula su objetivo y es utilizada en algunas ocasiones como un brazo armado, se les suele llamar o maldecir, de la ONU o del Consejo de Seguridad, que formalmente no es así, pero siempre que haya una intervención en un país para que sea legítima, sí tiene que ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que previamente va a tener que estar aprobada por el Consejo Mayor de la OTAN, porque la OTAN, recordemos, es un órgano separado y diferente de la ONU. No confundamos con cascos blancos o cascos azules, por ejemplo. Son distintos, totalmente distintos. Cascos azules, recuerdan siempre que es una confusión frecuente. Son fuerzas de paz que vienen cuando el conflicto ha cesado con la finalidad de pacificar, que si bien son militares, no portan armas de guerra, sino armas livianas y solamente para vigilancia y sostenimiento del proceso de paz. Y cascos blancos directamente la ayuda humanitaria, entonces no confundir una cosa con otra, por favor. Claro. Así que no sé si hemos respondido bien la pregunta o no, pero bueno, y además, otra... Sí. Que tal vez la confusión viene por ahí. Se habla mucho de la OTAN con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro, eso es importante saber qué es la OTAN también, porque tiene mucha relevancia últimamente. Entonces, y acá hablamos de la OTAN separado de la ONU. Sí. Si algún país miembro de la OTAN es agredido militarmente por otro país, la OTAN puede, salir en respuesta del resto de los países. Es decir, un ataque contra uno significa un ataque contra todos, pero acá no hay que meter a la ONU. Claro, esto es una cosa... Y en el caso Rusia-Ucrania, que es otra pregunta que nos han hecho de clases, ¿por qué no interviene la OTAN? Porque Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Claro. Entonces, bueno, si bien ahora ha manifestado su intención de pertenecer a la alianza, lo mismo a la Unión Europea, no lo es claramente. Entonces, se le brinda algún tipo de ayuda externa en armamento y demás, pero no ingresa la OTAN en este conflicto armado, sino que está en una expectativa porque sí los vecinos de lo que es Ucrania, algunos países pertenecen a la OTAN y están en cierto modo bajo alerta por las acciones rusas. Bien, después sigamos con el repaso, por ahí vamos más rápido en algunas partes y en otras más despacio. Sí. Tenemos conceptos de derecho internacional. Nosotros solemos pedir un concepto antiguo y un concepto moderno. ¿Por qué esto? Bueno, porque el concepto moderno va a incluir no solo a países o estados, sino también organismos internacionales y otros sujetos del DIP. Y ahí nos metemos en otro tema, que son los sujetos del DIP, que tenemos los estados, organismos internacionales, sujetos ligados a la beligerancia, o sujetos especiales también, como la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, y el individuo, que el individuo aparece después de la Segunda Guerra Mundial, como legitimado activo y pasivo en determinados casos. No podemos hablar que es plenamente un sujeto de derecho internacional, pero en algunos casos sí lo es. Continuando, tenemos las fuentes del derecho internacional público, que son las del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahí vamos a ver que tenemos las convenciones internacionales y los tratados. Tenemos la costumbre internacional, los principios generales del derecho, doctrina y jurisprudencia, que son fuentes mediatas, ya que no sirven para fundamentar una sentencia, sí sirven para interpretar. El inciso 2 del artículo 38 está el ex aequo bono, es decir, la equidad, si alguna de las partes lo piden, y como fuentes no enumeradas, porque no están en el artículo 38, pero sí son fuentes, están los actos unilaterales de los estados, así que también no olvidar verlos a los actos unilaterales. No sé, Gaby, si querés continuar con... No, bueno, y que esta unidad de fuentes después guarda íntima relación, volvemos a
a rever todo este contenido cuando estamos dando la Corte Internacional de Justicia, Claro. que es aquella Corte de Naciones Unidas donde claramente surgió la enunciación de estas fuentes. Ese famoso artículo 38 surge de su estatuto. Claro. Entonces, cuando vayan a estudiar estas unidades, como siempre sugerimos con el doctor Céspedes, es no estudien como compartimento estanco, sino que vayan asociando los contenidos. Es muy importante, sí, la relación de la materia. La relación, asocien el contenido, las fuentes, obviamente que son fuentes surgidas de la Corte Internacional de Justicia, y ahí volvemos a esa unidad de fuentes volvemos cuando damos la Corte. Bien. Acá están haciendo algunas preguntas, Marcos. Sí, justo estaba por leerlas. Bueno, Francisco preguntó otra vez sobre el caso de Ucrania. Puso, entonces en el caso de que Ucrania se hubiese unido a la OTAN, ¿la organización no habría podido intervenir en el conflicto porque Rusia lo hubiera vetado? Bueno, ahí hay dos preguntas en una. Eso es otro organismo. Claro, es otro organismo. La OTAN podría haber actuado por su cuenta, porque dentro del estatuto de la OTAN dice que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Así que la OTAN podría haber respondido. Después surge otra cuestión ahí. Si ese ataque de la OTAN es legítimo o no para el derecho internacional. Y ahí sí tenemos que ver la Carta de la ONU. Y ahí sí entra en juego el veto de Rusia. Acuérdense que la OTAN no es la ONU. Y lo del veto tiene que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU, no de la OTAN. A lo mejor ahí se están confundiendo. Sí. Después preguntan algo de tratados. Sí, también. Dolo nos pregunta, tiene dudas sobre tratados, si es correcto decir que el cuarto paso de su formación es la ratificación. Porque dice que el libro menciona otras formas de manifestar el consentimiento. Bueno, en cuanto a tratados, está la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Y puede haber distintas denominaciones en los pasos de celebración de un tratado, pero tenemos la negociación, corregime, Gabriela, sí, la negociación, ¿viste? Bueno, se olvide. Sí. La adopción del texto, que es decir, cuando los países después de negociarlo lo plasman en un papel. La firma, que es que en algunos lados va a decir autenticación, en otro lado va a decir firma, que es lo mismo. Esta confusión, claro. Significa cerrar, digamos, la discusión claro. del texto, pero ahí todavía no es obligatorio. Acordémonos que en estos tres pasos todavía el tratado no es obligatorio. Claro, y después de ahí vendría la ratificación. Y acá hacemos un gran paréntesis, Adrián, porque nosotros te vamos a preguntar cómo se llega a esa ratificación, porque en Argentina tenemos un paso bastante amplio para ratificar el tratado. Entonces, una vez que el tratado se firma, va a ir al Congreso de nuestro país para que lo apruebe o deseche, va a volver al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo puede ratificarlo o no. Recién después de que el Poder Ejecutivo envía la ratificación, ahí recién el tratado estaría, obligaría a nuestro país, salvo que todavía no hubiera entrado en vigencia. ¿Por qué la confusión con Dolores y que por ahí se repite por otro lado? Porque en algunas partes van a encontrar que dice manifestación del consentimiento. No es que son dos cuestiones contrapuestas o es un paso extra, sino que la manifestación del consentimiento en sentido amplio podría ser la ratificación, como es nuestra forma en Argentina, la ratificación como lo puede ser en otros países, y hay otras formas de manifestar el consentimiento, que podría ser un intercambio de instrumentos o podría ser alguna otra forma quizás no tan solemne. Normalmente la ratificación, que uno no firma, pero dando inicio a la obligatoriedad del tratado. En nuestros casos, es así como entonces explicaban ustedes. Claro, en nuestro caso la ratificación. Por eso a veces hay libros que explican de otra manera, pero básicamente en nuestro país es así. Es la ratificación, pero si ven que diga manifestación del consentimiento, podría ser también. Claro. Pero el nuestro es ratificación. Eso es lo que quería llegar. Sí. Bueno, el libro menciona, perfecto. Manifestar, bárbaro. Después estamos hablando de las fuentes. Después los casos también. Es importante. Nosotros en clase no vemos todos los casos que hay, porque hay muchos. Vemos por ahí los más importantes, porque tampoco nos alcanza el tiempo. Y los casos, si bien nosotros no le vamos a preguntar directamente el desarrollo del caso completo, pero sí tienen que saber ubicar los casos
de qué casos de qué son, cuáles son las partes y brevemente de qué se trataba. No saber minuciosamente el caso, pero sí estar orientado, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto, para Ujú. que se orienten, es si estamos hablando de la costumbre, casos de costumbre, Haya de la Torre, saber ubicar Haya de la Torre dentro de costumbre, o saber ubicar el tema en el tema de las fuentes no enumeradas, el atolón de Mururoa. Ujú. No me salía Sin ese entrar, grito. exactamente, sin entrar en detalle, porque no vamos a tomar el detalle del caso, pero sí saber ubicarlo en la unidad que le corresponde. Claro, claro. Bien, bueno, y vamos, después otro de los temas que siempre tratamos tienen que ver con el Tratado Antártico y el Tratado del Ultraespacio. Justo, ya que estamos hablando de los casos, me Sí. acordé de uno, puede ser que hayamos visto en clase, no me acuerdo el nombre ahora, pero quiero preguntarle si es importante, ya que está, ¿viste? ¿Cómo no? Sobre el paso de los barcos, puede ser, El derecho de paso inocente. de hecho, paso inocente, que pasaba el barco... El Canal de Corfú. Canal de Corfú, ese, exactamente. Eso también es importante ubicarlo, sí. Y sí, Sí, sí. claro, está dentro del Canal de Corfú, sí, porque significa el tema de la costumbre internacional. No me acordaba cómo se decía, Claro, pero claro. me acordaba que era importante, porque me acuerdo de haberlo visto. Así como decíamos Haya de la Torre en el tema de la costumbre regional de asilo, estábamos hablando de costumbre internacional, Canal de Corfú. Y fue el primer caso de la Corte Internacional de Justicia, además. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, bastante Es un importante. caso importante, Sí, sí. claro. Claro. Pero justo no me acordaba del nombre y no sabía cómo explicarse, y dije, bueno, ya está. Sí, aparte de ahí surge esto de que la Corte agarra una costumbre y la hace Sí. obligatoria. En este caso, justo, está la obligatoriedad de una costumbre en el derecho internacional, ¿no? Sí. Y que era interesante porque no todas las costumbres tienen el mismo grado de certeza. Tenemos costumbres que son erga omnes y tenemos... Bien, sí. Claro, hay costumbres que en todo caso estamos hablando de que dependen de que ambas partes las hayan aceptado. Entonces presten atención a eso. Sí, no que lo siempre la preguntamos. costumbre tiene el mismo valor. Preguntamos qué diferencia hay, claro, entre la costumbre erga omnes y la costumbre universal, que es erga Sí. omnes, y la regional o local. Claro. Porque si estamos hablando de un caso de costumbre regional o local, No, la no, parte que le invoca debe probar que el otro formó parte. Claro. La universal no. Por ejemplo, fíjense qué importante esto, parece una tontería. Si Palestina es reconocida como un nuevo Estado por la comunidad internacional, ingresa en la ONU. Sí. ¿La vamos a poder obligar por el derecho de paso inocente, siendo que no era Estado y no formó parte? Ah, claro. Bueno, si es costumbre universal, sí. Claro. Claro, sí, Sí o sí, no. sí. En cambio no. ¿No? Ahí. Cómo va moldeando aparte de la actualidad todo esto, por eso Claro. es importante también la historia. Claramente. Claramente. Bueno, ¿por dónde continuamos? Ah, bueno, Tratado Antártico, Ultraespacio. Sí, justo te interrumpí. No, está bien. Son dos tratados, nosotros los solemos preguntar comparándolos, es decir, entre similitudes y diferencias. Sí. Y acá, en las últimas mesas, vimos que hay una confusión en el cual hablan de que los dos son patrimonio común de la humanidad y no es así. La Antártida no es patrimonio común de la humanidad, el ultraespacio sí. Y la diferencia sería que si nosotros como argentinos incluso, ¿no?, afirmamos que la Antártida es patrimonio común de la humanidad, no podemos reclamar territorio de la Antártida como propio. Claro. Y sin embargo Argentina tiene una Tiene reclamación, una, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros lo ponemos en los mapas? Les preguntamos a los alumnos, ¿no?, a los que están rindiendo. Y ahí empieza, no sé, porque es nuestro y no. No. Sí. Claramente. No, claro. El Tratado Antártico te congela esos reclamos. Dice, bueno, aquellos países que tienen reclamos van a quedar suspendidos o congelados mientras dure el contrato, el Artículo tratado. 4, inciso B, habla de que si se tendrán por válidas, pero se consideran congeladas todas aquellas reclamaciones que se hayan hecho, digamos, hasta tanto dure la vigencia del tratado. Claro. Stand-by o ahí, están ahí en espera. Mientras esté el Tratado Antártico en vigencia, esos reclamos no pueden ni efectivizarse ni perderlos. Sí. Y no puede haber nuevos. Bueno, en el ultraespacio, Eso te iba a preguntar. el ultraespacio no hay ni puede haber reclamos de soberanía, porque es patrimonio común. Claro. Bueno, en cuanto a similitudes, ambos deben ser utilizados con fines pacíficos, investigación científica,
no pueden haber ensayos nucleares, Importante también. ni tirar desechos radioactivos, etcétera. Bueno, ¿dónde quieren pasar? A otro tema. Nos pregunta ahí si tienen que estudiar fallos. Bueno, lo que dijimos recién, ¿no? Utilizar el fallo como una vía para entender la unidad. No se estudia el fallo en sí, no es que le vamos a pedir que relate los hechos del caso Haya de la Torre, no, eso no. Sí, saber ubicar, insisto con el caso porque es el que hablamos recién. Ubicar el caso en la unidad que le corresponde, pero no el fallo en sí. Claro. No te vamos a preguntar, a ver, la venia, desarrolla Haya de la Torre, no. ¿Qué función trajo, por así decirlo? O si estamos hablando de fuentes, Claro. y usted menciona la costumbre, Claro. le puedo llegar a preguntar cuál es el caso que vemos en clase de costumbre. Bueno, Claro. Haya de la Torre. ¿Y de qué hablaba? De asilo, ok. Bueno, ya. ¿Y qué sería eso? Una costumbre regional. Esto, Porque digamos. es Ergaomes, no es Ergaomes, ese tipo. Pero no de es el cosas, desarrollo, no claro. fallo en sí. Bueno, sí, esperemos haber respondido esa también. Con respecto, bueno, a ONU, saberla bien, no puede, o sea, hay preguntas que no pueden responderse mal o no pueden no saberlas, Claro. y hay otras que si uno no las sabe, bueno, a lo mejor no. Podemos pasar a otra cosa. Podemos pasar a otra tratar de cosa. seguir indagando. Claro, pero hay algunas. ONU, marítimo, sí. Claro, hay algunas que son. Sí, son cruciales para la. Que decir, un alumno que no sabe qué es el Consejo de Seguridad de la ONU, Claro. no puede aprobar DIP. Claro. ¿Se entiende? Hay preguntas Sí, que son importantes. Bueno, ¿y en marítimo querés arrancar? Sí, cómo no. No sé si querés decir algo. Bueno, vamos por marítimo, cualquier cosa veremos después a la ONU. El tema de los espacios marítimos, esto también es muy importante porque es generadora de una gran unidad de la materia. También es indispensable que lo sepan muy bien. Estamos nada más ni nada menos que hablando de todo lo que es la soberanía en los espacios marítimos. Estamos hablando de que debe entenderse como parte del Estado y parte de esos recursos del Estado. Entonces, acá es importante manejar. Tienen a disposición de ustedes un esquema que viene muy bien en estos casos, donde están todos los espacios marítimos y donde tenemos perfectamente bien descritos, también insisto con la plataforma, y en el cuaderno de cátedra tenemos perfectamente bien descritos cuál es el ámbito de soberanía que rige en cada uno de esos espacios, empezando por las aguas interiores, siguiendo por el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, el alta mar, las libertades que otorga, y después la plataforma continental, que bueno, nosotros por nuestras características somos un país con una gran plataforma continental. Entonces, bueno, estudiar con dedicación esa unidad, no pasarla por alto. ¿Sí? Sabemos que es un problema. Hoy por hoy todos hemos visto las imágenes por televisión y por distintos medios de cómo esos recursos quizás se están depredando, y no justamente por el Estado argentino, sino por terceros estados que vienen de manera clandestina a utilizar los recursos, la pesca, digamos, la pesca ilegal del calamar, o que pescan más de lo debido. Sí. Lo de la milla en clase, habíamos milla 201. Eso les iba a preguntar también. Todo eso está en el EA, habían dicho ustedes, ¿no? Está en el También. EA y lo damos en clase, por supuesto. Sí, sí. Insistimos que apelen a sus apuntes. Y que aprovechen las clases, ¿no? Aprovechen las clases también. Acá tengo, perdón que me interrumpa, tengo una pregunta de Dolo también, que nos pregunta si la parte fluvial estaría incluida o solo marítimo. La parte de ríos, No, a ver, de ríos, si es aguas interiores, hay que saber mencionarlas. Tenemos aguas interiores y aguas exteriores. El tema de las aguas interiores hay que distinguir de ríos internacionales, porque los ríos internacionales no forman parte de agua interior y están sujetos a un régimen generalmente de un tratado. Ahí tienen el tema de ríos internacionales e internacionalizados, y ahí, Dolores, te explicamos que la diferencia es muy sencilla. Río internacional es aquel que por naturaleza atraviesa más de una jurisdicción. ¿Sí? Atraviesan dos países. A su vez, de esos ríos internacionales hay algunos que tienen la característica de ser internacionalizados porque forman parte de una red fluvial, caso hidrovía, supongamos, que abarca varios ríos y abarca más de una jurisdicción. Entonces, cuando vos decís que
forma parte de una red fluvial, como el caso de Hidrovía, hay un tratado específico que tiene algunas características. Por eso ese río internacional internacionalizado no tiene el mismo régimen que el agua interior, como podría ser el río Carcarañá. Claro. Donde la soberanía en ese caso es plena. Sí, perfecto. Después tenemos otra pregunta también, que nos pregunta si podemos explicar COPLA, que no lo entendí bien. ¿Cómo no? Bueno, COPLA, para que se queden todos, COPLA es una comisión argentina que se formó por ley en el año 97, Marcelo, si mal no recuerdo. En el 97, en el gobierno de Menem. En el gobierno de Menem se formó por ley para lo que es el estudio del límite de la plataforma continental. ¿Por qué? Porque ¿a qué viene esta comisión, que es muy prestigiosa, decimos, formada por un grupo de primerísimo nivel